Bienvenidos todos a la sede universitaria Ciudad de Alicante, perteneciente a la Universidad de Alicante. Mi nombre es Armando Parodi y hoy voy a hablaros de extrañas pescas, naufragios y otros sucesos marinos en Nueva Tabarca. Veréis que es una charla basada fundamentalmente en mucho documento, especialmente hemeroteca, por lo que os encontraréis con gran cantidad de información en el transcurso de la misma. Y yo trataré de reducir, de clarificar en la medida que me sea posible, pero que, puesto que se trata de una conferencia grabada, podéis parar, leer con tranquilidad y releer las veces que os parezca oportuno. Así que, sin más dilación, comenzamos con ella. Y bueno, como decía en la presentación, que seguramente habréis podido leer previamente en la página web de la universidad, no todo lo que se pesca se come o llega a puerto, y es más, te puede comer a ti o darte un buen susto. Es evidente que con la sólida tradición marinera de nuestra isla, de Tabarca, no iba a estar su historia carente de un buen número de ejemplos, incluso más allá de la pura anécdota, sobre pesca, todo lo relacionado con la pesca, con comillas y sin comillas. En este caso no hablaremos de pesca convencional, sino de otros tipos de pescas en la historia, en la leyenda. Además, veremos naufragios y otros señalados sucesos marinos que seguro que os van a sorprender. No hay más que seguir el camino de la prensa histórica, como os adelantaba, y fundamentalmente también en el caso de Alicante, obviamente, la hemeroteca del Archivo Municipal de Alicante, para conocer de cerca y con mucho detalle, más que esa pesca, la no pesca, resultado de esa especial idiosincrasia que este pedazo único de tierra alicantina tiene. Por lo tanto, vamos a dar un paseo, primero dando unas pinceladas nada más de historia y de las dificultades que siempre ha entrañado la navegación alrededor de Nueva Tabarca. Veremos la leyenda, casi habría que poner la leyenda con mayúsculas, que no fue tan leyenda y que probablemente muchos ya conoceréis de lo que estoy hablando. Luego hablaremos de monstruos reales, bien documentados, monstruos evidentemente para quienes lo vivieron, pero que eran de carne y hueso. Hablaremos de naufragios, de pecios, incluso vamos a hablar de batallas navales, porque las aguas de Nueva Tabarca no se quedaron fuera, no se quedaron exentas de las grandes guerras que han sucedido en Europa y, por supuesto, de la Guerra Civil Española. Y terminaremos hablando pues, de una serie de sucesos destacados, algunas anécdotas y al final unas notas de la actualidad más reciente. Así pues, vamos a empezar con el primer bloque y vamos a tocar un poco de historia y de los problemas de navegación en la isla, en los alrededores de la isla, obviamente. Bien, vamos a empezar con unos ejemplos para situarnos en desde cuándo vienen estos problemas históricamente. Mirad, el diario Información de septiembre de 2012 titula: "Localizan 2 anclas fenicias en los fondos marinos de la isla de Tabarca". Bueno, pues se trataba de 2 anclas de piedra, efectivamente de época fenicia, que fueron halladas accidentalmente durante unos trabajos de seguimiento científico-biológico de los que habitualmente se practican en la isla. Fueron marcadas, georreferenciadas, para poder investigarlas en una campaña de prospección posterior, como ahora lo veremos. Una de las anclas fue localizada por Felio Lozano, el biólogo coordinador de la Reserva Marina, y la otra de un experto conocedor de las aguas tabarquinas, como es Jaime Pérez Sanchís. José Manuel Pérez Burgos, arqueólogo y director del Museo de Nueva Tabarca, que muchos conoceréis, explicó que este tipo de anclas efectivamente se podían datar en la época fenicia, es decir, a partir del siglo VIII antes de Jesucristo. Y se realizaban con losas planas de piedra, que se les daba formas cuadradas, triangulares, en forma de cono a veces, provistas de un agujero en la parte central superior, como es el caso de las halladas en Tabarca, las tenéis a la izquierda en las fotografías. Y también indicaba que ante la limitada efectividad que tendrían, las embarcaciones de la época llevarían más de una para que el anclado fuera un fondeo efectivo, ¿no?
Esta es la otra reseña en información del 28 de octubre de 2012, donde habla de El Tesoro Romano de Tabarca. Son las prospecciones realizadas por el Museo Arqueológico de Alicante, el MARC, en aguas de la isla, que localizaron este cepo que veis a la izquierda, un ancla del Alto Imperio, estamos hablando de Roma, que medía 1,4 metros y 130 kilos de peso. Se había llevado a cabo una de las primeras prospecciones subacuáticas realizadas en el fondo marino de Tabarca, y el principal objetivo era confirmar lo que los informadores orales habían dicho que había ahí, comprobar materiales que habían sido lamentablemente sustraídos de sus lugares de hallazgo, y también hubo hallazgos casuales que habían tenido o tuvieron lugar durante la prospección en el interior de la reserva marina a lo largo de los años. En concreto, esta pieza es de plomo, correspondía a un ancla de un avión mercante romano, probablemente del Alto Imperio, y se encontraba oculta bajo las hojas muertas de la Posidonia en una zona de intenso fondeo. Se procedió a sacar del agua el cepo, con la ayuda de un barco del Punta Falcó, y se recuperó la pieza de plomo que posteriormente se trasladó al MARC. Este hallazgo lo que viene es a confirmar una vez más la importancia que la isla ha tenido y tiene en las rutas de navegación, y se ha comprobado la información que existía hasta ahora de determinados pecios hundidos aún no localizados o aún no estudiados, documentándose además nuevos hallazgos. El diario Información, de nuevo, continuaba diciendo que las prospecciones se habían realizado en más de 30 puntos de la isla, desde los farallones al campo de anécdotas, de ánforas, perdón, que había citado el padre Belda, y frente a la costa que hay delante de la Puerta de la Trancada, la que está más mirando hacia el Cabo de Santa Pola. Se han localizado, identificado, referenciado concentraciones de ánforas, lugares de fondeo, las dos anclas fenicias de piedra que hemos visto antes, restos de hundimientos y de naufragios de finales del siglo XIX que luego veremos en un capítulo aparte. Fue dirigido por el arqueólogo del mar, Rafael Azuar, pero colaboró la UNESCO, las universidades de Málaga, la Autónoma de Madrid, la de Alicante, la de Valencia, y el fotógrafo subacuático Daniel Calatayud. Además, obviamente, de estar todo esto coordinado por José Manuel Pérez Burgos, anteriormente citado, director del Museo de Nueva Tabarca, Felio Lozano, también citado antes, coordinador de la reserva, y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante. Bien, ¿qué pasaba con todo esto? Pues, ¿por qué estos hallazgos? ¿Por qué todo esto que vamos a ver a partir de ahora? Aquí ya he avisado que hay gran material de información, pero solamente voy a enseñaros algunas de las cartas antiguas náuticas, las iréis viendo a la izquierda, y os haré unas pequeñas indicaciones sobre los textos que voy a exponer a continuación. Las primeras indicaciones sobre la navegación en aguas de Nueva Tabarca y de sus peligros se deben a un tal Vicente Tofiño de San Miguel. Este señor era un general de la Armada que, por orden de Carlos III, el mismo Carlos III que hizo edificar todo lo que es la aldea de Nueva Tabarca, llevó a cabo en 1787 y fueron denominadas cartas esféricas. Fueron tan excelentes que merecieron no solamente la aprobación de los marinos españoles, sino también de muchos marinos internacionales. En concreto, con su palabrería típica de la época, hablaba de un placer, o sea, una zona que era de única atención, que se había de tener para pasar entre la Isla Plana y el Cabo de Santa Pola, uno de los lugares lógicos de paso de las embarcaciones. Y bueno, ahí indicaba que bueno, tenía cierto calado y que solamente navíos que no tuvieran demasiado calado podrían pasar por ahí, a riesgo de poder encallar, ¿no? Habla también en la zona sur, a corta distancia de la costa sur, es decir,
para aclararnos, la costa donde está el islote de la Galera, que había algunos cabezos o piedras fuera del agua, entre las cuales y la isla solo había parajes para las lanchas, es decir, también para barcos que tuvieran muy poquito calado. Hace una referencia clara al islote de la Nao. Dice que hay entre el cabo Falcó, que está inmediatamente antes del cabo de la Nao, un arrecife que no franquea el paso si no es para barcos pescadores, es decir, volvemos a lo mismo, barcos de poco calado, y otro arrecife que vela con 2 cables de distancia. Este otro, que luego veremos con más tranquilidad en un mapa, es el que hay a continuación de la nao, que se llama el Farallons, y a continuación la Llosa, es donde más problemas se han generado, con diferencia, es absolutamente reiterativo, en cuanto a la navegación y accidentes e incidentes marítimos. Clarifica la situación de un peligroso bajo, que es a este al que me estoy refiriendo, y bueno, sugiere que yendo por la parte exterior de lo que se vino a llamar la piedra de fuera, había pasaje suficiente para que cualquier buque pasara, pero siempre con ciertas dificultades y con mucho cuidado. Habla precisamente de eso, de la punta más occidental de la isla plana, que es donde está el cabo Falcó, la Nahueta y la Nau. Curiosamente dice que algunas cartas suprimen este escollo donde existe y lo ponen donde no lo está, con lo cual el lío estaba montado. Si en las cartas resulta que aparecía una zona de mar libre porque estaba mal expresado en esas cartas y te encontrabas con zonas donde había poco calado, pues ya estaba el lío armado. Habla también sobre el pasaje entre el cabo y la isla plana, que era la otra alternativa, es decir, pasar por el este, la isla. Entonces dice que es preferible el pasar por fuera de la isla a pasar por entre ella y la costa, porque más de una vez se han perdido y tocado en las lajas o placeres, es decir, en las zonas rocosas, siguiendo estas cartas que no eran del todo correctas, ¿no? Y termina diciendo que nunca será prudente pasar por este canal con navíos grandes, pues nunca deja de haber mar que ocasione cabezadas y no es tan fácil a la simple vista el tomar su medianía, es decir, las referencias y las profundidades. Ya el historiador Estrabón calificó a la Planesia, que llamaban los romanos, como una isla peligrosa por la abundancia de escollos y que en sus proximidades se dificultaba enormemente la aproximación de las embarcaciones. Es decir, ya me estoy yendo mucho antes de este Tofiño, me estoy yendo a las épocas fenicias, romanas y demás, con lo que hemos empezado la charla. Por esa razón hay restos en esa zona de diversos naufragios de naves romanas que certifican esa descripción de Estrabón. Por todo ello, fue un auténtico progreso para la isla que se inaugurara el 1 de junio de 1854 el faro. Y bueno, Agustín El Coro Berecíbar, que fue el constructor, el arquitecto que hizo y diseñó el faro, pues en la memoria de su proyecto en 1850 volvía a hablar de que era zona de teatro de frecuentes naufragios y desgracias, que ocasiona sobre todo el no ver la isla de noche a causa de su poca elevación. Hablaba al final también que el temor de embestir a la isla plana, como sabéis es como también se denomina geográficamente a Tabarca, Nueva Tabarca, les hacía separarse a tal distancia que había veces que perdían enteramente la referencia y cuando trataban de llegar al fondeadero de la isla lo practicaban después de grandes riesgos y dificultades porque no tenían esa referencia que supuso el faro. Pero bueno, hasta que estuvo el faro hubo problemas y paradójicamente después del faro, pensemos que el lecho marino no es algo estático, es algo dinámico, pues hubo también una época, que luego veremos, donde los naufragios estaban a la orden del día. Era prácticamente algo que había que tener en cuenta sí o sí cada vez que un barco asomaba su proa por las medianías de la isla.
Bien, puestos un poco en antecedentes históricos, desde cuándo suceden ese tipo de cosas, el porqué y la solución que se le quiso dar, vamos a ver la leyenda, porque bueno, no deja de ser algo que se pescó en la isla, pero que el romanticismo de la época hizo que se fraguara en grandes monstruos, en muchas interpretaciones, pero que a través de la prensa histórica, de la hemeroteca, centraremos para, de una vez por todas, comprobar de que fue un hecho real, pero que, bueno, evidentemente, para los hombres de la mar, se convirtió en una auténtica leyenda. Y estoy hablando de la célebre leyenda del Job Marí, del lobo de mar. Como decía, a veces hay leyendas de transmisión popular basadas remotamente en acontecimientos reales, pero otras realmente son hechos reales que una carga de romanticismo convierte en leyenda. Y este es el ejemplo clásico de la historia del Job Marí. Se cuenta que a finales del siglo XIX, la conocida gruta que recorre 100 metros en las entrañas de la isla, que es la que tenéis arriba en la Crónica de Alicante de Rafael Viravens de 1870, está inundada por el mar y que recibió la visita de dos focas monje del Mediterráneo, que es realmente el lobo marino, ¿no? Como se lo denomina también. Allí se cobijaron y se dice de que la hembra estaba a punto de dar a luz, pero que los tabarquinos lo consideraban un peligro porque destruían las redes y espantaban la pesca. Pensad que estamos hablando ya de una época en la que estaba calada la almadraba y claro, un animal de estos persiguiendo atunes o persiguiendo cualquier tipo de peces se enredaba en las redes y hacía auténticos destrozos, ¿no? Total, que una noche intentaron atrapar a la pareja, el miedo precipitó el parto de la hembra, la cría nació muerta y poco después, uno detrás de otro, perecieron los dos adultos. Esto es lo que se cuenta. De hecho, la madre de José Manzanaro, una excelente persona que tuve oportunidad de entrevistar en su casa en San Gabriel para un artículo que se me encargó para la revista Canelobre, le contaba a la madre de José Manzanaro, a ella y a sus hijos, que hubo un olor insoportable a descomposición que se percibió varias semanas. Pero hay un sinfín de interpretaciones y cuentos muchas veces. Pues el tiempo, como decía antes, añade romanticismo a la historia. Así que se dice que el cadáver del macho, que fue el último que murió, que está aún en las profundidades, que las noches de luna llena resucita, que en la gruta lanza aullidos lastimeros que son oídos incluso hasta en Santa Pola. Bueno, pues hasta ahí llegamos con la leyenda. Pero ahora vamos a recurrir a la hemeroteca. En concreto, esta es en la portada del Luchador de 1935, que ya de por sí arroja numerosos errores, como vamos a ver, que poco a poco se apañan y nos enteraremos realmente de qué es lo que pasó. El caso es que titula: unos marineros pescan en aguas de Tabarca dos lobos marinos. Vale, hasta ahí bien. Dicen que bueno, unos tripulantes del laúd Mascota, el laúd, como sabéis, es un típico barca de pesca de vela latina que se utiliza y se ha utilizado mucho en Tabarca, bueno, en la zona del Mediterráneo en general, pues que al lado de la embarcación, en un bote lleno de agua, sacaron dos animales que coletaban violentamente, queriendo soltarse de las amarras que les sujetaban. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, dice que tenían los cetáceos, que no son cetáceos, todo el aspecto de focas, pero que los marineros les llamaban que eran dos lobos de mar, de unos 2 metros y que pesarían unas 30 arrobas cada uno. 30 arrobas pueden ser 330 kilos aproximadamente. Dicen que la noche anterior habían salido a pescar desde la isla y que se vieron rodeados de animales de esta misma especie, no de dos, de cantidad que dicen que había en aquellas aguas, porque tenían guarida por aquellas rocas. Ya sabemos en qué rocas. Para defenderse de ellos, más allá que pescaron, lo que hicieron fue tirar las redes, lanzaron algún que otro arpón y al final lograron izar dos ejemplares que dicen que eran magníficos.
Me estoy basando en lo que pone el artículo del luchador, ¿eh? Luego veremos qué hay de verdad en todo esto. De hecho, los pescadores incluso gestionaron ponerse al habla con los parques zoológicos de Madrid y Barcelona para ofrecer la venta de estos dos ejemplares. En esta segunda parte explica que el John Marí es como los tabarquinos llaman este pez, un antiguo conocido de estos mares de todo el Mediterráneo, y que en la isla de Tabarca, al sur, tiene una gruta en la que se interna estos 100 metros por el subsuelo, que os he comentado antes, que se llama por eso la Cova del John Marí, y donde penetran las aguas, ¿no? También incluso se puede entrar con embarcaciones de poco calado. Esta caverna se llama precisamente John Marí, del John Marí, porque en ella se refugia este pez que dice que es de gran tamaño. Bueno, empieza diciendo que es pez, que sabemos que no es un pez, es un mamífero, de gran tamaño y ferocidad, de cuerpo liso, viscoso, cuya boca está armada de dientes irregulares y muy agudos. Aquí, evidentemente es cierto, pero se dice como con mucha exageración, ¿no? Hablan de que los marineros tabarquinos, aprovechando la noche, penetraron en la gruta, y con anzuelos y arpones lograron pescar al lobo marino que estaba anidando en aquella caverna. Bueno, habla de que la cueva tiene aspecto fantástico, y es cierto, para quien lo conocéis ya lo sabréis, y quien no, os sugiero que la conozcáis. Las estalactitas que cuelgan de la techumbre, las aves marinas que buscan refugio en las concavidades de la gruta, en fin, hace una pequeña descripción bastante real de lo que es aquello. Bueno, si recurrimos ahora al diario de Alicante, estamos en la misma época, en marzo del 35. Fijaros el titular: el Mascota trae al puerto 2 lobos marinos pescados en aguas de Tabarca. Se refiere al puerto de Alicante. Dicen los marineros que aquella costa está plagada de estos animales que tienen en los acantilados de la isla su guarida. Bien, bueno, la cuestión está en que al costado de este falucho, el Mascota, ya en el puerto de Alicante, en un pequeño bote, un muchacho, provisto de un palo, estaba azuzando algo que se revolvía furioso, lanzando resoplidos de coraje. La cuestión era que había 2 Josh Marí, que decían los marineros, que habían pescado en las proximidades de la isla de Tabarca, vivitos y coleandos, y que se revolvían entre el agua sucia del bote. Y sí, pues estos 2 enormes mal llamados cetáceos, en todo semejante a las focas, porque eran focas, dice que tenían las aletas más cortas y que se debatían entre las fuertes ataduras que los sujetaban a los bancos del bote, ¿no? Nos contaban que en la madrugada anterior se acercaron a la cova del John Marí, donde parecían tener su guarida. Sigue hablando de una manada de estos animales, y que se vieron rodeados, como decía el otro artículo, que fieramente les atacaron y que tuvieron necesidad de emplear medios de defensa, que la lucha les puso en peligro de naufragar, zozobrar varias veces hasta que pudieron ahuyentarlos, pero que pudieron coger 2, que son los que izaron a bordo con gran trabajo, ¿no? Y también aquí repite el tema de los parques zoológicos de Madrid y de Barcelona. Bueno, pero la cosa no queda ahí. De nuevo el diario El Luchador, en este caso del día 26, continúa con muchos errores en un artículo donde habla de, a propósito de los lobos marinos pescados en la isla de Tabarca, características y cómo fueron apresados. Bueno, aquí tenéis una imagen de archivo. Yo no creo que no es Tabarca, pero de todas maneras esto es un lobo marino y probablemente es de los últimos que se pescaran en el Mediterráneo. Bueno, pues hablaba esto de que fueron traídos a nuestro puerto, y habla de un manatí que no tiene nada que ver con una foca, y es un sirénido, no es un lobo marino, le llaman también vacas marinas, pero bueno, aquí les llama manatís. Y dice que son animales de formas algo parecidas a las de las focas, con el cuerpo deforme, casi desnudo, que la aleta caudal es redondeada, las extremidades anteriores en forma de aletas, pero con 4 uñas aplanadas rudimentarias. En fin, sí que son cosas que son características del lobo marino, de la foca monja mediterránea, pero que aquí, bueno, pues lo denominaron como les vino en ese momento la inspiración, ¿no? Habla de los orificios nasales, en la punta del hocico, que tiene 2 incisivos. En fin, hace una pequeña descripción, que luego ya si queréis la leéis, de cómo son estos animales. Los animales no han desaparecido, aunque aquí
ya no les veamos, ¿no? Pero en absoluto era un manatí. Porque aquí habla, incluso le pone hasta el nombre, Manatis senegalensis. Habla que tiene 2,5 metros de longitud, piel gris negruzca, molares, el número de 10 a cada lado. En fin, sí que intenta hacer una cierta descripción. Lo que pasa es que no lo ubicúa realmente en la taxonomía, ¿no? Habla de que son de ordinario perezoso en sus movimientos, que permanecen la mayor parte del tiempo en lugares abundantes en plantas acuáticas, de las cuales se alimentan. Bueno, eso tampoco es cierto. Sí que es cierto de que al haber mucha posidonia, pues probablemente buscarían sus presas por ahí en medio, pero no que se alimentaran de las plantas. Son animales que son carnívoros. Se dice que se aprovecha de ellos la carne, que es comestible y parecida a la ternera. La grasa subcutánea se emplea para arder y la piel, una vez seca, sirve para hacer bastones. Habla también de que en cautividad viven bastante bien y se amasan extraordinariamente. Bueno, eso es cierto. Los manatíes no lo sé, pero la foca monje sí. En la reseña de cómo fueron pescados, pues ahí ya sí que dice, detalla con más claridad lo que ya apuntaba el artículo anterior. Se refugiaban en la cueva del Llom-Marí y fueron apresados por los pescadores de la Almadraba, tapando la boca de la cueva durante la noche con redes muy gruesas de las que se emplean para la pesca del atún. Se sigue diciendo que había 6 o 7 de estos animales, pero eso nunca se ha demostrado. Siempre se ha tenido certeza de 2. Que hubiera antes más animales, pues muy probablemente. Y aquí ya en este último artículo del 27 de marzo se ve que ya conforme iban metiéndose en harina buscando información o preguntando a especialistas, ya mucho más acertadamente habla de que los marinos advirtieron la presencia de estos 2 lobos marinos, esperaron a que oscureciera, se arrimaron a la gruta con las embarcaciones que nombra aquí ya, 3 Hermanos y Santo Tomás, incluso a sus patrones, Bautista Pérez y Manuel Russo, de la barca, y los nombres de las tripulaciones, que eran todos integrados en una misma familia. Tendieron sus redes efectivamente tapando la boca de la caverna, pero claro, fueron despertados los lobos marinos e intentaron lanzarse al mar y huir. Esto fue inútil, se enredaron en las mallas y los marineros intentaron izarlos en los laúdes. El problema es que no pensaban que iban a ofrecer tan enorme resistencia hasta el punto de que hubo a uno de ellos dársele muerte a hachazos, pues de lo contrario podría haber habido alguna desgracia personal, porque el animal se debatía a dentelladas. Trasladaron a ambos mal llamados cetáceos a bordo del Mascota, que ya hemos mencionado antes, hasta Alicante, donde se les exhibió. El que estaba muerto fue llevado a la lonja, en donde se troceó, con objeto de aprovechar de él las materias utilizables, y el otro quedó a bordo de la barca, expuesto por la tarde a la curiosidad del público. Bien, pues esa es la leyenda real de los lobos marinos, del Llom-Marí, de la cova del Llom-Marí, pero que por mucho que se haya esclarecido, siempre quedará en la retina y en la memoria de los tabarquinos la leyenda del Llom-Marí con sus toques románticos y sus diferentes interpretaciones que hemos visto antes de analizar lo que verdaderamente venía en la hemeroteca. Pero vamos de monstruos, pero de monstruos de verdad. Ahora ya no estamos hablando de leyendas, sino que vamos a hablar de realidad y además muy documentada, como veréis. Y os reservo una pequeña sorpresa cuando terminemos este bloque. Veamos, José Manzanaro, que lo he comentado antes en la entrevista que le hice en su casa en San Gabriel, contaba también otra grande historia de su abuelo. Me comentaba que pescando con un compañero con potera del arte de mar, este señuelo con anzuelos, en aguas de la isla, desde una barca de apenas 3 metros de longitud, lo que llamamos eslora, iban al calamar, obviamente, y vieron una gran mancha de color blanco que ascendía debajo de ellos. Y se llevaron el susto padre porque se encontraron a su lado una ballena de grandes proporciones. O así me lo dijo Manzanaro. ¿Cómo reaccionaron? Pues con pánico, tirando la pesca al agua, y esto pues hizo desaparecer a la ballena.
Pero más tarde salió y estuvo rondando durante horas, de manera que les impedía regresar a la isla. De forma, decía el hombre, que estuvo una semana a base de tilas del susto que pasó. Hubiera dado mucho de sí para recrear una gran quimera, ¿no? Y otra de estas leyendas, ¿no?, que pasando de boca a boca llega a engrandecerse, pero al final llegamos inevitablemente a la realidad. Pero es que esa realidad, como le suele decir, muchas veces supera la ficción. Esta imagen que tenéis a la izquierda, antes de que se me olvide, es una llamia. Llamia es una terminología que en general se usa en el argot marinero para definir un monstruo que no saben lo que es de enormes dimensiones, peligroso y que puede atacar al hombre. Ahora veremos qué hay de verdad en ello. Veréis que os pondré algunas imágenes de este mapa, porque esto es un mapa que es de Felio Lozano, magnífico, pero muy representativo, y por lo tanto aquí lo he utilizado, si os dais cuenta, aquí en la parte de arriba tenemos la nao, o sea que estamos situados en la parte más al oeste de la isla. No, perdón, al este, lo he dicho bien, al este de la isla. Bien, pues si nos metemos en la hemeroteca, pues nos acercaremos a la realidad. Y muchas veces nos va a parecer que nos hemos adentrado en lo legendario o en lo novelesco. Bien, 1865, esto es lo más antiguo que he encontrado. El diario se llama La España. Habla de la lucha de un cetáceo con pescadores de Tabarca, que destrozó redes y, aunque no queda constancia de que fuera capturado, estuvo a punto de hacer zozobrar una barca. La Libertad, otro diario de la época, habla de que apareció una mañana del 26 en las playas de Melilla. Hemos saltado del 4 de febrero al 5 de marzo, es decir, que un mes después apareció en las playas de Melilla con una gran herida en la cabeza. Se cree que era un cachalote y tenía 30 pies de largo y 10 de ancho. No pudiendo arrastrar a la playa, a pesar de haberse puesto en ello una buena dotación de hombre, lo trocearon en el mismo sitio. La cabeza se calculó, después de cortada, que tendría un peso de 10 arrobas, unos 110, 120 kilos de peso, y que fue pedida por el teniente coronel del tercer batallón de Ceuta, que la quería disecar. Que había una considerable cantidad de aceite que se pudo extraer del pez. Bueno, pues por la diferencia de días y la distancia, cabe pensar que igual podríamos estar hablando de la ballena que le dio el susto al abuelo de José Manzanaro. Evidentemente es una especulación, pero pudiera ser. Nos vamos a 1872 y en el diario El Municipio titula Cetáceo. Habla de que en la Almadraba se cogió uno con un peso de 80 y tantas arrobas que hubo que matar a hachazos, se llevó a tierra, fue partido y remitido a diferentes mercados. Nos vamos al 79 y aquí nos habla de que un laúd, o sea, un velero de pesca de Nueva Tabarca, desembarcó por la mañana en el muelle de costa lo que calificaba de un pez monstruoso. Esta misma noticia la veis aquí a la izquierda en otros diarios, en el Constitucional y en el diario de San Sebastián, pero por haceros un resumen, hablaban de que se trataba de una lamia. En otros sitios ponía lampia. Dicen que es un pez de la familia de los tiburones, por lo tanto ya no estaríamos hablando de un cetáceo, de unas 80 arrobas, es decir, unos 880 kilos. Sí, 880 kilos. Que tenía cerca de 3 metros de largo por 30 centímetros de ancho. 80 centímetros de ancho. El cuerpo era cilíndrico, la boca espantosa, armada con una doble hilera de dientes de 1,5 centímetros de largo, afilados como lancetas. El hígado pesaba 8 arrobas, 88 kilos, y les trajeron del vientre 2 peces que denominaron milor, de 2 arrobas cada uno. Fue cogido en la almadraba de la isla y fue adquirido para llevarlo a Madrid. Entonces, estamos hablando de casos diferentes. Antes estábamos hablando de un cetáceo, posiblemente un cachalote, ya lo decían. Ahora ya estamos hablando
de un pez de la familia de los tiburones. Es que de los tiburones vamos a hablar bastante. Bien, también es mencionado en el SERPIS y en el graduador, bajo el epígrafe buena pieza, un enorme pescado cuyo peso se calcula en 720 kilogramos y que decía ahí que difería muy poco de lo que llamamos aquí musola, que no deja de ser una especie de tiburón, que medía unos 15 palmos y que parece ser que iba a ser adquirido por el Instituto de Segunda Enseñanza. Este es otro, diferente del que hemos hablado ayer. Aquí a la izquierda lo que tenéis es más detalles del que habíamos hablado ayer. En la vez anterior, quiero decir, en el anterior artículo. Avanzamos en el tiempo, en 1887, y la historia se repite. En este caso, el que lo recoge es el diario El Liberal, y dice que los pescadores de la Almadraba notaron extraños movimientos, bruscos tirones en las redes. Les aconsejaron, por experiencia, dejar lo que fuera que se enredara, pero desde luego los movimientos y la potencia no eran de un atún. Envuelta la presa en las redes, hicieron camino a tierra y sacaron un enorme pez de 3 metros de longitud y un peso de 25 arrobas. Describe que era una cabeza relativamente pequeña en relación al cuerpo, su boca estaba bien armada de dientes, hablaban de 1 pulgada de largo, o sea, 2,5 centímetros de largo, en forma de saeta, afilados y finos, que a los lados tiene 2 aletones y otro más pequeño en el dorso. Piel lisa sin escamas, cuerpo redondeado casi tan grande como su longitud. Eso es una descripción de un tiburón, evidentemente. Los pescadores le daban nuevamente el nombre de lamia y, según ellos, su carne era de escasa utilidad para el consumo. Seguimos en el mismo artículo. Se tomó la decisión de disecarlo, de hecho lo compró un taxidermista de Elche, y dentro de su estómago se encontraron 2 cabezas de atún aún intactas y una gran porción de carne, que sería indudablemente de los atunes a quienes pertenecían aquellas cabezas. Fue expuesto en los baños de Diana, en la playa del Postiguet, de Alicante, el célebre balneario, y bueno, pues el suceso se vio igualmente reflejado en varios diarios más, en el Serpi, la Correspondencia de España, la Crónica, la Nueva Lucha, que añadían algunas notas. Se hablaba de un pez enorme llamado orca marsopa. Bueno, pudiera ser que fuera una orca, que penetraban en el Mediterráneo persiguiendo a los atunes. Las orcas se han puesto de moda ahora. Si habéis visto la prensa y la televisión, pues parece que ahora están apareciendo por diversos puntos de la geografía de las costas españolas. Que tiene una longitud de 3 metros, la abertura de la boca es larga, armada con fuertes y agudos dientes, que su peso excede 200 kilos, que apetece también la carne humana, eso lo vamos a dejar en entredicho, y lo que se le había encontrado dentro, un atún de regulares dimensiones. Lo de apetencia de carne humana, ya anticipo que los tiburones, aunque puedan atacar a algunos al hombre, no necesariamente les gusta la carne humana, porque muchas veces lo que hacen es confundirlo con la foca, que es una de sus principales presas. Es más, la mayor parte de las veces muerden, se dan cuenta de que lo que muerden no les gusta y sueltan. Por eso encontramos cuerpos mutilados, cuerpos con grandes dentelladas, pero que no han sido devorados. Bueno, continúo. Avanzamos 60 años y aquí nos vamos a encontrar el 10 de agosto de 1946 la captura del más enorme monstruo marino que recogen las crónicas. Es más, se habla de que es el mayor monstruo marino que se ha cogido en las costas españolas y probablemente en las costas de toda Europa. La noticia salta a la primera página del diario Información, y de la primera página a la página 5, pero es que además hay reseñas en la prensa nacional, además en diarios como el ABC y La Vanguardia, aunque no tan completas ni tan documentadas, obviamente, como nuestro diario, Información. Por lo tanto, merece la pena que revisemos el texto íntegro de este artículo, que tituló Monstruo marino capturado en Tabarca.
También documentado que incluso hay testimonio fotográfico del famoso fotógrafo alicantino Paco Sánchez, una de cuyas fotos acompaña la noticia en portada, como ahora veremos. Estas de la izquierda son las referencias que salieron en ABC y en La Vanguardia, el mismo día, el 11 de agosto de 1946, el mismo día que salió publicado en el Información. Bien, pues habla de que en la almadraba de Tabarca, de Lloret y Linares y compañía, pues fue capturado un monstruo marino, que le llamaran también Llamia, como siempre, que penetró en la almadraba en persecución de un bando de atunes, de lo que se llama un cardumen, y que fue muerto después de ponerlo casi en seco. La pontona que tiene destacada la Junta del Puerto, pues hizo esa formidable pesca a una motora auxiliar de la almadraba, que fue la que la llevó al puerto de Alicante a mediodía. Aquí tenéis el artículo de la información completo y veis el animalito, que luego lo veremos con más tranquilidad. Probablemente muchos de vosotros ya habréis visto estas fotos, pero tal vez no conozcáis la historia completa. Bien, al parecer tuvieron que intervenir 40 hombres en las operaciones de desembarco de este pez, porque su peso fue de 1.790 kilos y sus dimensiones de 6 metros de largo por 2,5 de diámetro. No creo que fuera diámetro, supongo que sería de circunferencia, pero bueno, aquí pone de diámetro. Como he dicho, el pez es comestible, fue descuartizado y fue adquirido por un tal Vicente Enrique, que pagó por él 1.200 pesetas. Bien, dentro del animal se encontró un atún de 40 kilos, entero, que presentaba 2 mordiscos, además uno en la parte de cola y otro en la cabeza. Y había sido tragado entero por la llamia, entre comillas. La captura fue dificilísima, porque imaginaros el lío que armaría dentro de la almadraba, liando y averiando grandes trozos de la red, ¿no? El hígado solamente pesó 300 kilos, que de haber podido haberse aprovechado su aceite, hubiese proporcionado alrededor de 100 litros, un barril completo. Y que viejos pescadores del puerto manifestaron que desde hacía 20 años no se había visto en Alicante una captura accidental de semejante tamaño. Bueno, pues vamos a dejarlo ya en claro. A la vista de la descripción y de las fotografías de Paco Sánchez, una llamia no es ni más ni menos que un tiburón blanco. Sí, señores, un tiburón blanco, como el de la película de Spielberg, que también se denomina jaquetón en estas aguas. Vamos a ver la secuencia completa de fotografías de Paco Sánchez. Esto es la lonja del pescado en el puerto de Alicante y vemos las 4 fotografías, creo que son las únicas que existen, del animalito. Una vez que se le abrió la barriga se le sacó ese enorme atún. Las fotografías son espectaculares. La primera, la de la izquierda, la de arriba, es la que apareció en la información, aunque tiene mucha similitud con la que hay abajo a la derecha, pero si os fijáis en los detalles, no es la misma. Y os dejo que os recreéis, porque ahora os voy a dar la sorpresa final. Fijaos, qué casualidad que en el programa Horizonte de la 4TV del 18 de noviembre de 2021, es decir, de hace unos días, se hablaba de tiburones blancos en España. Bueno, pues dentro de tiburones blancos en España yo me he permitido recortar 3 fragmentos donde se le dedica a este gran tiburón que hemos visto, que apareció en la isla de Tabarca, pero que no es el único que apareció en la isla de Tabarca. Os dejo estos 2 minutos y pico para que lo escuchéis sin interferencias. Vamos a la isla de Tabarca. Esto es clave, porque en una regata, en plena isla de Tabarca, lugar maravilloso, se encuentran esto. Todo reciente, ¿eh? Yo, de verdad, se lo digo, alucino. Primero porque nos quedamos hipnotizados. Vaya autobús. ¿Te dice algo la actitud? ¿Es habitual esto, que haya varias filmaciones que están como observando, ¿no? Como las embarcaciones o... Tabarca tiene algo especial, sí, desde luego, toda la zona de Tabarca. En Tabarca, en esa maravilla en la costa mediterránea, año 46, si no me equivoco,
Vean qué fotos, por favor. A mí estas me han impresionado, Alex, En toda algunos la restaurantes vida. están estas En fotos que te no estás sé si comiendo el arrocito ¿cómo y se llama? estás ¿El Jerónimo? viendo ¿Cómo se llama viendo las fotos, arroces Por buenísimos los de la isla de favor. Tabarca, pero te muestran estas fotografías y cómo lo Monstruo capturaron. marino capturado en Tabarca. Y ahora van a ver una otra foto que sale la cabeza. Bueno, miren la cabeza, por favor. Más de 1.800 kilos de tiburón blanco. El récord en España. Y no sé si dicen algunos el récord en Europa. Isla de Tabarca. Miren, 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 miren. Es el contraste de la imagen de posguerra, la sangre por el suelo y este monstruo, evidentemente, que era impresionante. Lo tenemos aquí en el fondo. Y No, hay que ver el tamaño que tiene. ¿Qué lees aquí, Alex? Bueno, son 1.847 kilos los que pesó ese tiburón, 6 metros y pico de largo. Ojo. Abre la boca y te mete, como en la película, o sea, cabes dentro perfectamente, te puede partir en dos, como parte los atunes. Mencionábamos el tiburón de Isla de Tabarca, que por cierto hicieron falta 40 personas para subirlo a la embarcación. 40. 40 hombres de la mar, recios, fornidos, forjados, para subirlo a la embarcación, y se había comido un atún de la almadraba de 40 kilos el propio tiburón, o sea, no era un pececito. Bien, pero es que la isla de Tabarca tiene un misterio y es que fíjate, yo buceando para venir hoy a esta noche aquí, veía que la web, o sea, la base de datos internacional de ataques de tiburón no recogía estos datos, y que la base de datos de ataques en el Mediterráneo tampoco lo recogía. Pero sin embargo, vienen en un trabajo de Armando Parodi en Canelobre, en el que se registran en Tabarca, en Isla de Tabarca. Informaron los periódicos en su época, un tiburón blanco atacó un pesquero en enero de 1865. Claro, dirán, los pescadores no saben lo que es un tiburón blanco, seguramente. 1865, Isla de Tabarca. Y lo saben mejor que nadie, claro. La de otro tiburón blanco en marzo de 1879. No está registrado en la base de datos porque como son testimonios de los pescadores. Y la de un tiburón blanco en noviembre del 87, que este sí fue expuesto, igual que el del 47, fue expuesto en los baños de Diana de la playa del O sea, ¿que Postiguet. pasa algo? Bueno, verdaderamente fue una satisfacción escuchar mi nombre en boca de estos señores en un programa con tanta divulgación. Pero ha servido de refresco y de visualización de lo que os acababa de hablar, y creo que es un buen colofón para saltar de tema y meternos en lo que yo he puesto aquí, un sinfín de naufragios, porque la verdad es que tirando de hemeroteca hay barbaridad de documentación sobre naufragios acaecidos en aguas tabarquinas. Me he reservado un capítulo final dedicado a los submarinos y los torpedeos, y la verdad es que voy a intentar pasar un poco de puntillas por toda esta información, que el que quiera que la lea, para no extenderme innecesariamente y hacer demasiado larga esta exposición. Bien, como ya habíamos visto desde tiempos de fenicios y romanos, ha habido muchísimos naufragios y muchísimos incidentes en las costas de la isla, y simplemente con ver los pecios que han quedado, las antiguas crónicas que ya habíamos hablado antes, es más que suficiente. A pesar de la entrada en servicio del faro en junio de 1854, hasta primeros del siglo XX no son pocos los percances recogidos en la hemeroteca, sobre todo del Archivo Municipal de Alicante, en las costas de Nueva Tabarca. Vamos a ir viendo uno por uno las cosas más importantes, las demás cuando queráis lo pasáis y lo leéis. Lo más antiguo que he encontrado es de 1862, en la Correspondencia de España, y habla de un bergantín inglés con cargamento de carbón que embarrancó en la isla de Tabarca, pero pudo salir del percance sin grandes averías. Bien. En 1867, el mismo diario habla de un brickbark prusiano, de Shanghái, que tocó en un bajo que hay en las inmediaciones de Tabarca, frente a Alicante, ocasionando que el buque se fuera a pique por momentos, una avería importante. No obstante, bueno, sin cesar de trabajar las bombas, pues lograron acercarse a tierra hasta embarrancar cerca del contramuelle. El comandante de Marina
prestó inmediatamente los servicios necesarios, empezando por la descarga del carbón que conducía. 1881, Diario de Córdoba, se habla del vapor, un vapor embarrancado en los arrecifes de lo que llama la Punta del Sol, al oeste de la isla de Tabarca. Si es al oeste, pues me imagino que estará hablando del Cabo Falcó. El buque español se llamaba Ana de Salas, llevaba tabaco y trigo y se esperaba que saldría a flote sin averías. Había salido una coleta, la Caridad, para prestarle auxilio. Al año siguiente, en el 82, fijaros bien la cadencia de años. Se habla de un barca inglés que ha varado en la isla de Tabarca. Y igualmente la goleta Caridad pues, fue a ayudar y un ayudante de Santa Pola le prestaron auxilio. 1885, en 2 diarios, se habla de que fue embestido el vapor Cabo de Trafalgar en la parte baja del islote Nueva Tabarca, habiendo salido a auxiliarles 60 hombres, 12 barcazas y el remolcador a fin de aligerar el cargamento del buque. 1889, la corbeta española América, cargada de duelas, ha varado en el Freu de Tabarca. Bien, si hablamos del Freu de Tabarca, el Freu de Tabarca puede referirse tanto al paso entre el Cabo de Santa Pola y la isla de Tabarca, como un paso que luego veremos muy complicado, complicadísimo, entre el islote de la Nao y la Nahueta. Lo veremos luego en un plano. Aquí no lo especifica. Luego veremos exactamente dónde se producían los incidentes, ¿no? Bueno, aquí nada, me fondeó un cañonero, el cañonero Toledo, y remolcó esta corbeta que dice aquí americana, pero que era española, versión América, que había varado en ese Freu de Tabarca. 1891. Mirad la cadencia. 81, 82, 85, 89, 91. Bueno, aquí habla de que hay un siniestro marítimo en aguas de la isla de Tabarca, iba tripulada por 2 jóvenes de 23 y 18 años y que naufragó por el violento e impetuoso huracán. Hasta ahora no tenemos detalle de dónde se producían exactamente los incidentes. 1899 habla de un choque de 2 buques, un choque además que nunca se encontró la explicación. El vapor francés Meuse y el italiano Perseo. Parece ser que se incendió el Meuse yéndose a pique. También ese vapor español América que andaba por allí socorrió a los tripulantes, recogió 28 y al final se hundió. El otro, el Perseo, siguió con rumbo a Alicante, tenía un enorme boquete en la mura de babor y, pues como pone aquí, se ignoran las causas del choque. Los tripulantes fueron recogidos pues para darles atención y lo que pasa es que permanecieron incomunicados de momento por proceder de América, según pone aquí. Bien, aquí tenemos lo que hablaba, choque de buques, 10 víctimas. Estamos hablando del mismo, 1899, este es el Lábaro y este es Crónica Meridional. Explica mucho mejor que fue por el efecto de las lluvias reinantes que chocaron a 10 millas del puerto y se produjo un incendio, como habíamos visto antes. Fueron lanzados varias personas al mar a consecuencia de haber abordado un barco al otro. Se logró recoger a 5, se hundió inmediatamente el buque francés, aunque se pudo rescatar a la tripulación, pero al final evidentemente hubo 10 víctimas porque si la mar estaba mal y fueron a parar al agua, pues el resultado no podía ser otro. Hablaba del gran boquete en la proa, en la parte de estribor del Perseo, y que gracias a que llevaba compartimiento de estancos evitó que naufragara. Consiguió llegar a la bahía y descargar allí a 262 pasajeros y 113 tripulantes y marchó luego a Cartagena para reparar averías. Habla de un pasajero español que dice que natural de Mallorca que murió
dice que se supone que a causa de la impresión que le produjo el siniestro, porque parece que estaba con problemas de corazón. Y quienes fueron los desaparecidos del Perseo, el fogonero, el cocinero, el despensero del buque y 6 pasajeros de la tercera clase. En fin, da una serie de datos, que no voy a parar en ello. Ya hemos visto que el Perseo era de pasajeros, el Meus era de carga general y pues el siniestro costó la vida a 10 personas, pero no se explican cómo ocurrió el choque, porque dicen que en el momento de la colisión la noche estaba clarísima, la luna brillaba espléndida y la vista alcanzaba a más de 4 millas. La mayor parte se llevan durmiendo y tuvieron que subir rápidamente sobre cubierta, y especifica que el siniestro ocurrió frente a la isla de Tabarca, por eso lo he traído aquí. Bien, arrancamos el siglo XX, en este caso, diciembre de 1901, con una goleta inglesa naufragada. No es la de la imagen, esta la he puesto como ilustración. Esto es un naufragio que ocurrió en Nueva Tabarca, pero en la década de los años 20, pero porque nos entre un poco en la vista lo espectacular de estas cosas. Bien, en este caso, en 1901, se trataba de una goleta inglesa, Eureka, que llevaba cargamento de bacalao y que al llegar a la altura de la isla de Tabarca encalló en unos bajos yéndose inmediatamente a pique. Los tripulantes fueron recogidos por pescadores de Tabarca. Da también una serie de datos y demás. El diario La Opinión lo recogía de forma casi idéntica, que se iba a Cádiz y tal. Fue recogida la tripulación por un laúd de pesca, etcétera, etcétera. Pero seguimos sin ver que diga exactamente dónde se estaban produciendo esos hundimientos o esos accidentes. Bien, vamos a ver qué ocurre con esto. Esto, que también pertenece al magnífico mapa de Felio Lozano, biólogo coordinador de la Reserva de Tabarca. Aquí podemos observar un poco el lugar conflictivo donde se produjeron el 90%, si no más, de los accidentes que estamos hablando. Fijaos, esto de la izquierda es la nao, el islote de la nao. Más a la izquierda tendríamos la nahueta y la punta más occidental de la isla de Tabarca, donde está el cementerio, que es el Cabo Falco. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos a continuación de la nao una serie de farallones, que se llama así, farallons, un espacio más libre y una zona que se llama La Llosa, que todo esto es sumergido. Fijaros que aquí incluso Felio dibuja un barco. Bien. Pues esta zona de aquí es donde se produjeron más del 90% de los accidentes de los que estamos viendo. Pero precisamente esta zona de aquí probablemente tuvo que sufrir algún cambio, porque en esa prolongación del islote de la nao que tenemos a la izquierda y los farallones al extremo este del archipiélago, que era el de obligado tránsito por las características accidentadas de los fondos del entorno marino, para no pasar entre el Cabo de Santa Pola y la isla. Tenían que dar un rodeo por aquí. Ya estaba el faro. Precisamente por eso llama la atención que desde 1914 hasta 1918 se sucedieran tan larga lista de percances, algunos dentro del ambiente bélico, que luego hablaremos de ellos aparte, pero que, tirando de hemeroteca simplemente a vuela pluma, pues nos encontramos enero del 16, enero del 17, abril del 17, mayo del 17, mayo del 17, otro diferente, junio del 17, julio del 17, diciembre del 17. Lo vamos a ir viendo, sobre todo los más mediáticos, y veréis qué barbaridad de accidentes, y todos concurriendo prácticamente en el mismo sitio. Así que volvemos a ese peligro de la navegación que desde tiempos inmemoriales ha habido en los alrededores de la isla de Tabarca, pero es que realmente estamos hablando de este punto y en menor medida del espacio entre el Cabo de Santa Pola y la isla. Vale, pues tenemos el primero aquí en 1914, ya veis el titular: naufragio de un pesquero, la tripulación ahogada.
Aparece en el adelanto, en el castellano, en el Correo de Cádiz y en el Heraldo Alavés, que es a la que pertenece este fragmento que os he puesto a la izquierda. Habla de un barco pesquero que salió de Tabarca con 11 individuos y que el temporal hizo zozobrar, salvándose solamente 8 de ellos. 3 se estrellaron contra la escollera, desapareciendo los cadáveres. Un tal Antonio Navarro, que sobrevivió, dice que al ver perecer a un compañero y por la impresión recibida perdió la vista. Seguramente sería de un golpe, lógicamente. Bueno, pues habla de que esta persona pues logró arribar a la orilla, el otro dice que también ha perdido la vista, el otro titular, el del último, que había naufragado el vapor pesquero y que todos se ahogaron, excepto uno llamado Antonio Moreno. Cada uno da un poco su parte de la historia. Bien, y antes de conocer uno de los naufragios más mediáticos, que es este que vemos a la izquierda, el vapor Siena, hubo otro, en 1915, un hombre ahogado, significa, y es que apareció en la isla de Tabarca el cadáver de un hombre que le faltaban la cabeza y las manos. Al parecer, o sea, era un marinero de Campello llamado Ramón Blanes, víctima de un naufragio ocurrido no hace mucho en estas aguas, pero que aquí no viene referenciado, ¿no? Y ahora sí entramos en el Siena. El Siena es uno de los más documentados, veréis que hay mucho, no voy a leerlo todo, si queréis leerlo vosotros lo veis con tranquilidad, pero aquí ya sí que va centrando perfectamente el prototipo de naufragio que ocurría en Tabarca, el lugar y la manera como se desarrollaba, porque prácticamente todos son calcaos, con algunas excepciones raras. Bien, aquí habla de que el barco encallado de la isla de Tabarca es el Siena, con sus características, matrícula de Génova, y habla que es en el bajo denominado Asparralense o Llosa, a 2 millas de Tabarca, el que os he señalado antes a la derecha en el mapa de Felio Lozano. Me salto esto. Aquí tenemos otro titular, vapor italiano embarrancado, en este caso aparece en la época. Es curioso porque se le ofreció desde el puerto ayuda y sin embargo contestaron diciendo que no era necesario, nada más pedían un remolcador y un buzo. Era muy extraño el silencio del capitán del Siena y pues parece que no había manera de averiguar la procedencia del buque, ni el puerto al que se dirigía, ni siquiera el cargamento que traía. Pues hubo una serie de pesquisas, y por eso hablaba aquí de en busca de informes. Se supo al final el nombre del capitán del Siena, un tal Jorge Benassar, y al final pues resulta que llevaba una carga considerable de café y cacao. Yo intuyo, leyendo el artículo, de que tal vez lo que llevaba era demasiada carga de café y cacao por la cantidad de veces y de barcos que tuvieron que acercarse para descargar, aligerar el Siena y que pudiera desembarrancar. Continuamos con el Siena todavía. 50 toneladas de café y cacao procedentes del vapor italiano del Siena y todos los barcos que fueron a recoger y demás. También se habla de que la avería al final había sido pequeña, que iba a ser reparada en Cartagena. Los pasajeros llegaron al puerto en un vapor de pesca y bueno, desde Cartagena se trasladó un torpedero. También es un poco extraño que sea un torpedero el que se traslade para dar ayuda, pero es que hay algo en este naufragio que parece que no queda claro, ¿no? La cuestión es que el compartimiento estanco hacía agua, muy poquita cantidad, había subido nada más unos pequeños desgarros en su fondo segundo, pero había que quitar toda la carga para sacarlo, ¿no? Se llevó de hecho al puerto y una vez aligerado el vapor pues se pudo remediar la avería del fondo. 30 marineros de la isla de Tabarca más la tripulación del buque y 20 obreros más que tuvieron que ser enviados fueron los que consiguieron sacar el Siena de su atollamiento
y unas 30 embarcaciones de pesca participaron alrededor del buque para cooperar en el salvamento. Sigue todavía la información sobre el Sena. Se supone que había hecho escala en Cuba y en Santa Cruz de Tenerife, pero fijaros, esta es la primera vez que aparece. Cruzaban el Mediterráneo unos submarinos austríacos, por lo que el Siena procuró ceñirse a la costa española y fue cuando encalló. Esto de los submarinos austríacos lo veremos luego en un apartado aparte, pero estaba claramente huyendo de algo. Bien, quedaron descargadas las bodegas primera y segunda, se empezó a balancear y al final, pues remolcado por dos vapores, el Canalejas y el Neptuno, y transbordando a todo el cargamento del café, pues se sacó adelante al Siena y algunos de los pasajeros se fueron directamente ya a Barcelona y el Siena zarpó con rumbo a Génova. Pero aún, como veis, cada diario quería poner su puntilla, ¿no? Y bueno, no merece la pena meternos en ninguno más, sino simplemente que fue puesto a flote, se trasladó a Alicante, se intentó cegar la vía abierta, las bombas fueron suficientes para achicar el agua. Se desmintió oficialmente el rumor de que había embarrancado huyendo de un submarino alemán, dice ahora, y recogida la carga, recoge la carga otra vez y se descargaría en Barcelona, entrando allí en dique para reparar las averías. Bueno, pues hubo otro naufragio mediático, que ahora lo veremos, el Bermeo, pero antes se dieron dos más. En 1916, un buque embarrancado aparece en el diario de Alicante. En este caso era un buque inglés matrícula de Gibraltar, el Gibel Aviv, que embarrancó, en este caso, en el freu entre Tabarca y Santa Pola. Desplazaba 300 toneladas, llevaba carga general y los consignatarios eran los conocidos señores Lamainer de aquí de Alicante. El barco regresaría a Alicante a reparar las averías enseguida porque no fueron grandes los destrozos, ¿no? Llevaba vino y yeso, tenía poco calado y precisamente para adelantar camino por eso navegó por el freu que hay entre el cabo de Santa Pola y la isla. Y bueno, ahí es un sitio peligroso, como ya vimos antes en las cartas esféricas que os he comentado al principio, y tiene infinidad de bancos de arena y bueno, pues tropezó con uno de ellos, pero pudo zafarlo con relativa facilidad. El otro este había sido el 27 de septiembre, pues este fue el 29, 2 días después. Un naufragio, en este caso, dice que el bote Gallarre arribó a Santa Pola con 4 náufragos de un laúd Lolita de matrícula de Santa Pola que había zozobrado frente al Cabo Cervera. Ponen los nombres de las personas recogidas y tal. Cuando regresaba de Torrevieja a Santa Pola. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues porque a bordo de ese velero italiano, el Ligi, fueron recogidos 2 náufragos que eran Vicente y Manuel Pinto, vecinos de Tabarca. Al parecer el viento fue lo que hizo zozobrar la embarcación y tuvieron que estar mucho tiempo en el agua los tripulantes, de forma que se ahogaron los dos, no resistieron el sufrimiento y bueno, pues la muerte de estos 2 jóvenes llenó de duelo a los vecinos de Santa Pola y Tabarca. Por eso la Unión Democrática, refiriéndose al mismo caso, titulaba Los dramas del mar. Bien, pues aquí es donde vamos con ese otro mediático naufragio, que es el del barco mercante Bermeo. Antes, fijaros aquí en la fotografía de la izquierda, estas 2 flechas. Mirad, esto de aquí, la parte de la esquina superior inferior derecha de la fotografía, es el cabo Falcó. Esto de aquí es la Nahueta. Esto de en medio es lo que se llama el freu, que es un posible paso, pero para barcas con muy poquito calado, lanchas. Esto es la nau. Este cordón de aquí son
los farallones, y donde señala la flecha, más allá de los farallones, está la llosa. Ese punto de ahí es donde se dieron la mayor parte de los accidentes que estamos comentando en esta charla. Bien, el Bermeo embarrancó cerca de la isla de Tabarca en el punto denominado La Llosa. Ahora ya tenían claro dónde era. Llevaba naranjas y mineral a granel. Los trabajos de salvamento prácticamente siempre eran los mismos. Voy a ir aligerando, ¿no? Arrojar la carga al mar hasta que los remolcadores pudieran hacerse con él. No hubo desgastes personales, pero ya detalla que el punto en que ha embarrancado es el mismo en que embarrancó el transporte Siena. Bueno, llegó un vapor para ayudar, tenía una rozadura en el casco por la que se había abierto una pequeña vía de agua. Aquí tenéis el artículo que salió en el Heraldo de Madrid y hacía agua en la bodega número 1. Primero se desconfiaba de que se pudiera salvar, pero al final se pusieron manos a la obra y se pudo sacar del apuro. Lo que sí que hubo fue muchas dificultades porque con motivo del viento, por ejemplo, no pudo salir el remolcador Canalejas, que ya lo he comentado varias veces, y el cargamento, pues lamentablemente, antes de que fuera a más, tuvieron que tirar casi la mitad al mar. Vinieron varios barcos de la compañía a la que pertenecía, Gortac, Tamendi, Euskó, porque era de la zona del País Vasco, y al final pues fue remolcado hasta Alicante, fue reconocido por un buzo, se le iba a taponar la brecha y se le llevaría a Cartagena para entrar en dique. Las averías al final fueron más importantes de lo que parecía, porque la quilla, desde el palo de trinquete hasta la proa, estaba roto, y el mamparo de abordaje. Veréis que es muy reiterativo, pero es que sucedió así, está ahí y bueno, pues hay que comentarlo. También acudió, aunque no llegó a actuar en la operación, el Valkyrien, que era un remolcador de salvamento que se desplazaba de Gibraltar normalmente cuando sucedía algún problema de este tipo. Aquí ya se habla del Bermeo a salvo. Se dice que se llevaría a Cartagena o a Bilbao, en donde se le harían las reparaciones definitivas, pero se contradecían entre ellos mismos. Uno decía que repararía aquí las averías para irse a Bilbao y otro que sería trasladado a Bilbao para reparar las averías. Eso es lo que sucede con la prensa, que muchas veces, entre dimes y diretes, dicen lo contrario unas de otras. Bueno, pues esto era un no parar. Aquí vuelvo a poner el mismo sitio para que nos centremos en el sitio de los problemas, la zona de la llosa, más allá de los farallones y del islote de la nao. Este es otro ya, accidente marítimo, pero volvemos a lo mismo. Encalló en la llosa, en la isla de Tabarca, el vapor italiano Vittorio. Bien, este es gracioso porque estaba remolcando al velero Santa Ana, porque por su gran porte no podía ir cercano a la costa, pero la cosa es que en la oscuridad embarrancó el primero, es decir, el Vittorio, y por inercia el Santa Ana, que venía remolcado, se empotró contra él. Pues nada, lo mismo. Los buques fueron llevados al puerto para reparar las averías, y el vapor italiano en concreto llevaba vino, cemento, mármol, aceite y curiosamente películas de cinematógrafo. No se esperaba que quedara a flote con rapidez, mientras que el Santa Ana, que tenía averías menores, fue directamente al puerto de Alicante. Poca cosa más que decir. Sí, que llevaba un cañón que estaba averiado. Un cañón. Volvemos a ver, si un buque de carga lleva un cañón, será porque tendría que defenderse contra alguien. Veremos luego por qué. Me imagino que ya lo estáis imaginando todos. Bueno, aquí tenemos otro, sin tregua. Esta era la última noticia era del 15 de mayo hablando del Vittorio, y ahora tenemos el 22 de mayo hablando de otro. En el mismo punto en donde embarrancó el Vittorio, un buque que procedía de Cardiff,
con carga de carbón y que se llama el Scrick, hundido por la parte de proa, bodega número 1 inundado, un calco. Ahí tenéis el titular, la llegada del Scrick y bueno, algunos datos de los nombres, de que fue puesto a flote después de aligerar la carga, fondeó en nuestro puerto. Luego se desdice diciendo de que aún no había fondeado en nuestro puerto, sino que todavía continuaba en Tabarca. La cuestión es que sí, llegó un vapor sueco, el Velos, prestó auxilio y lo trasladó al puerto de Alicante. Y fijaros, hay al final del artículo una apreciación que dice el submarino. Bueno, pues ella hablaba de algo de lo que hablaremos más tarde, porque ya es muy repetitivo que si uno huía del submarino, que si el otro lleva un cañón, y aquí habla ya de un submarino. Bien, vamos a otro. 1917, todavía, en junio, en la llosa de Tabarca, vueltos a lo mismo, un buque embarrancado inglés, el Wimeira. Llevaba también carbón, se hundió todavía más en la llosa, de hecho se destrozó tanto la bodega 1 como la bodega 2, y se trabajaba para volverlo a flote, se hizo un reconocimiento muy minucioso de la quilla, lo mismo, hubo que arrojar parte de la carga al mar, varias barcazas, buen número de trabajadores, es que es todo clavado, no voy a repetirme. Bueno, pues otro más. Un buque embarrancado, en este caso el vapor inglés Menevian de 6.000 toneladas, llevaba frutas. También hubo que hacer una descarga parcial para zafarlo. Y en el lugar llamado La Losa, pone aquí, pero lo mismo. En este caso lo que hicieron fue trasladar el cargamento de proa a popa para que se levantara la proa y pudieron sacarlo sin problemas. Pero es que antes de que terminara 1917 hubo otro. Un velero embarrancado, un velero inglés con cargamento de bacalao, y que, bueno, gracias a don Marino se pudo poner a flote. En fin, lo que estaba claro era que había que hacer urgentemente una reforma importante en el sistema óptico del faro para darle más alcance, ¿no? Bien, pues esta reforma se inauguró el 13 de enero de 1918 y a partir de ella ya son esporádicos, que no inexistentes, como ahora veremos, los episodios de accidentes, pero aún tuvimos que ver alguno. Pero ya fijaros la diferencia, estábamos en 1917, tienen que pasar varios años a 1922 para que veamos el mismo, un mismo modus operandi de embarrancamiento. En la triste, célebre losa de la isla de Tabarca, en este caso un vapor español, el Santi, con averías gruesas en los fondos, necesitaba auxilio ajeno porque las bombas de achique eran insuficientes, llevaba pirita y había un peligro de perder el vapor de forma inminente. Lo mismo, de Gibraltar salió el remolcador y según versiones había pescadores que ya a las importantes averías daban por perdido el buque. La tripulación, de hecho, abandonó el buque, se trasladaron a la isla de Tabarca. El fuerte levante lo abrió literalmente por la proa e hizo el salvamento imposible. El barco de rescate abandonó el lugar del siniestro, se le escribió por telegrafía y nadie dio respuesta, probablemente porque se había roto la antena, pero la cuestión es que los armadores decidieron abandonarlo al mar para que este continuara su obra destructora. Bien, los hospedados en la Fonda Ramis, rescatados del Santi, pues mostraron su agradecimiento a las atenciones recibidas por los tabarquinos. Y saltamos a 1924, digo que es una desgracia local porque zozobró una lancha de un vecino de Tabarca, Manuel Manzanaro Ripoll, que lejos de tierra zozobró, y bueno, fueron inútiles los esfuerzos para reanimarle y devolverle la vida. No hay más detalles de esta desgracia. Bien, tenemos otro aquí. Accidente marítimo, es el buque, en este caso se llama Villa de Rabat,
se le rompieron las amarras cuando estaba en el puerto de Santa Pola y salió a la deriva llevando nada más que el guardia que se había quedado ahí, que enseguida pidió auxilio mediante banderas, pero en fin, cogió deriva hacia la isla de Tabarca y allí encalló. Perdió el timón y quedó a la merced de los elementos. Salieron a prestarle auxilio 2 barcos de motor. Llevaba cargamento de almendra, pimentón, aceitunas y otras mercancías para Orán, y los tripulantes estaban en tierra para pasar unas horas con sus familias porque el barco era de Santa Pola. Entonces las pasó muy mal el guardián este porque con rachas furiosas de viento logró enfilar hacia la isla de Tabarca él solo, embarrancando frente a la iglesia, quedando el ancla prendida en las algas. Evidentemente se pudo rescatar sin ningún problema. Bien, tenemos 2 más aquí. Una rotura del timón en el gánguil número 2 del puerto. Quedó aprisionado en una de las timbas de algas que hay entre Tabarca y el Cabo de Santa Pola, en un lugar que aquí denomina La Renovada, no sé exactamente dónde está. Y nada, se llevaron a cabo los trabajos necesarios para dejar el timón libre y se marchó al puerto sin ningún problema. Y otro que también fue muy llamativo fue este otro, el vapor Paul L.M. Rus alemán. Y volvemos otra vez al bajo denominado La Llosa, es decir, faro y todo, pero los accidentes se seguían produciendo. En este caso fue a consecuencia de la niebla. En la niebla, bueno, pues el faro puede tener cierta utilidad, pero las complicaciones son mayores. De hecho, con sus propios elementos pudo salir de la varadura tomando rumbo al puerto, pero las máquinas sufrieron averías de consideración y tenía abierta una vía de agua. Por lo tanto, pues se descargó la mercancía y quedó amarrado para reparar las averías. Llevaba cargamento general y hubo necesidad de remolcarlo desde alguna distancia. Bien, todo esto es lo mismo, aquí se repararía provisionalmente y si no, pues se lo derivaría a Cartagena. Y este es otro, el vendaval Azota, el naufragio de ayer. Este también fue un naufragio, que digo yo, domésticos, porque se trataba de una barca de la propia Santa Pola, era el falucho Virgen del Carmen, tripulado por Tomás Rafael Baile, que fue tumbada tal cual sobre el mar por una racha de viento al pasar el Freu. En este caso, el Freu este es entre el Cabo de Santa Pola y la isla. Desde Tabarca salió un guardapesca también con peligro de zozobrar. Desde Santa Pola salió el práctico con un laúd, el 5 Amigos, propiedad de don Tomás Lloret. Y luego nos encontramos con este otro, el SAC 4. SAC, ya de anticipo os digo que quiere decir Sociedad Anónima Cross, que era un famoso establecimiento en la playa, en la zona de Babel, en Alicante, que tenía su propia flota. Entonces, en este caso fue el SAC 4 el que embarrancó en la isla de Tabarca, por la niebla también. Llevaba una carga completa de fosfatos de cal mineral a granel y volvía a Alicante, ¿no? Una eslora importante de 90 metros y bueno, pues el fosfato de cal era para la fábrica de abonos que os comentaba que poseía la Sociedad Anónima Cross en Babel. La tripulación de 33 personas y los primeros auxilios los recibió precisamente de un compañero suyo, del SAC 5, porque se le envió un mensaje, había salido hacía poco y volvió, y lo primero que hizo fue amarrarse al SAC 4 para evitar que se desplazaran. Bueno, se sacó prácticamente toda la carga del SAC 4, que por cierto es el que tenéis en la foto, aquí a la izquierda. Este es el SAC 4 en el puerto de Alicante. Lograron la flotación, se vio el daño causado y bueno, pues fue remolcado por el
canalejas y unos veleros, aliviaron la carga y bueno, como dato añadido, en el día hablaba de que llevaba 4.000 toneladas de fosfato de cal y que estaban aseguradas por más de 1.000.000 de pesetas de entonces, que no es poco. Bien, esta es la fábrica, la foto de la fábrica, la que tenéis a la izquierda, de la Cros, en el barrio de Babel, de Alicante. Y bueno, el luchador precisamente ya empezaba a hacer un razonamiento de que no es la primera vez que ocurren embarrancamientos en esa barra que está tendida junto a la isla de Tabarca, porque dice que poco antes de este siniestro total hubo otro, después otro, y sí era difícil evitar todo esto, y es que no estaban señalados con las boyas, ¿no? Parece ser que a raíz de este razonamiento se marcó con boyas la zona tan destructiva para los barcos y que indicaba precisamente acertadamente el diario El Luchador, ¿no? Las averías al final resultaron ser insignificantes y fue por sus medios, parece ser que a Barcelona para repararlo, ¿no? Las causas del siniestro al final fueron que las enormes, rápidas y fuertes corrientes que en esa época, estamos hablando de junio, se producían en aquel paraje, desviaron muy rápido la ruta del buque y no le dio tiempo a reaccionar, pues enrocando. Bien, nos vamos a 1931, ya estoy terminando, yo lo prometo. Ya sé que son muchos datos, pero ya que están, pues quería exponéroslo. El vapor pesquero R. Teresa, matrícula de Valencia, en Barranca, en las losas conocidas por la nao. Bueno, en este caso estamos hablando del mismo sitio. Perdió la hélice y nada, pues la Junta de Obras del Puerto envió elementos que la salvaron. Y por último, el 11 de septiembre de 1934, otro naufragio frente a Tabarca. Era un laúd con el que iban 4 familiares, padre y 3 hijos, y la fuerte marejada del sur pues desmanteló la embarcación y la hizo desaparecer de la costa. El patrón de la lancha motora Cibeles, que también habéis visto que ha participado en algunos de los rescates que hemos comentado, pues expuso, la verdad, bravamente su vida y luchó con el mar en busca de los naufragios, pudo dar con el paradero de la embarcación y recoger a sus tripulantes que estaban ya prácticamente en las últimas. Los trasladó a lugar seguro y se supo que esta canoa a motor Cibeles que ayudó a la que había naufragado, pues era una de las que realizaban las excursiones dominicales y de hecho se encontraba realizando una de las excursiones dominicales que ya se hacían entonces, porque ahora son muy frecuentes, pero entonces no lo eran tanto. Muy bien, y he apuntado varias veces de submarinos, torpedeos. Vamos a ver exactamente qué conflictos bélicos hay documentados en los alrededores de la isla de Tabarca. Bien, pues cuando hablábamos del SCRIC, ¿no os acordáis, entre tantos nombres que os he dado, que había habido avistamientos de submarino en la zona de Tabarca y que huyendo de los posibles torpedeos se había estampado contra la llosa, pues comenzamos en 1917 con este título. Frente a nuestras costas, un submarino austríaco ha hundido a 3 barcos. Bien, no está muy claro si fueron 2, si fueron 3, pero lo que sí que está claro es que había un submarino y dio el follón todo lo que quiso y más. Hay que pensar que en nuestras costas no se suministra submarinos austroalemanes, ni petróleo, ni gasolina, ni víveres, ni municiones, ¿no? Y además estos submarinos eran capaces de dar una vuelta al mundo sin necesidad de auxilio de nadie. Pues la causa está que merodeaban por nuestras costas, eran aguas neutrales, pero llevaron a cabo una labor destructora, no sabemos exactamente por qué ni por orden de quién. Pues bien, frente a la isla de Tabarca, este submarino estuvo toda la tarde torpedeando.
llegaron unos náufragos en una lancha, y venían 7 hombres extenuados, capitán y 6 tripulantes de un velero ruso, el Mary, que fue echado a pique por un submarino, ¿no? Explicaron en el cuartel de muelle, luego el departamento de sanidad, la comandancia de marina que había pasado. Y bueno, era la matrícula de Riga, estaba cargado de alquitrán, venía incluso la relación completa de los marinos, tenemos aquí. Y bueno, pues la catástrofe iba a ser la ruina para el capitán y sus camaradas, y de hecho tuvieron que buscar dinero vendiendo unos gemelos, una rosa de los vientos, el bote, las únicas cosas salvadas para poder volver a su país. El Mary, a causa del tiempo, o sea, estaba el tiempo tan tranquilo que tuvo que permanecer inmóvil. Vieron el submarino que se dirigía al buque. Parece ser que el submarino estaba aguardando el paso de otros barcos para aprovechar mejor el tiempo, entre comillas. Y aunque el Mary vio el peligro, no pudo huir. La calma era absoluta. El submarino estaba a 15 millas al sur de Tabarca. Parece ser que de gran porte, con la bandera austríaca al costado izquierdo de la popa, o sea, no había lugar a dudas, pintado de gris, y se destacaban 2 periscopios. Lo describen con la popa abombada y una proa extremadamente alargada. Dieron el alto largando un cañonazo que pasó por encima de la cubierta del barco ruso. Se acercó pidiendo documentación y noticias sobre el cargamento. Le dieron 4 minutos para abandonar la embarcación, y a continuación le lanzaron 4 torpedazos que lo echaron a pique al buque, y se hundió de popa. Y se oían, según algunos marineros, otras detonaciones a lo lejos. Se dice que era otro velero de nacionalidad desconocida, y el otro era ruso o yanqui, y que fueron también torpedeados y hundidos. Los otros náufragos, bueno, pues iban pidiendo noticias de algunos que habían desaparecido. Nada se supo de ellos, por lo que es de suponer que perecieron. Se habían visto 2 barcas que se dirigían hacia la costa de Campello, y bueno, pues tomando información de un lado, tomando información del otro, redoblando la vigilancia, se supo que al cruzar el Cabo de San Antonio otro submarino les había intimado a la rendición previamente. Los náufragos del velero ruso vieron además hundir a otros 2 buques, y en el diario de Alicante del 16 de febrero habla de que el Venceslao había desembarcado 30 náufragos que había recogido a la altura de la isla de Tabarca, que procedían de un vapor italiano llamado Oceanía, que ya se sabe que es el segundo de los 3, que fue hundido por un submarino austríaco que iba con cargamento de trigo, y que coincidían perfectamente con los informes facilitados por el capitán del Mary, del ruso, que habíamos mencionado antes, ¿no? En la cruz, hablando de submarino del Mediterráneo, pues se habla de que el submarino comenzó a cañonearles, y entonces se pusieron en un bote, pasaron los austríacos al barco, exigieron la documentación, y sin más explicaciones colocaron bombas en el Oceanía, se largaron, aquello explotó y el buque se fue a pique. Esa era un poco, si no tiraban torpedos directamente, abordaban al otro barco, ponían cargas, les decían a los tripulantes que se marcharan y los reventaban directamente. En esas mismas fechas, en el Cabo de la Huerta, a la vista del público, un submarino torpedeó a un vapor que también se hundió. Ese sería el tercero de los que hablábamos que se hundieron prácticamente en breve periodo de tiempo. Hablaban los pescadores de que se había establecido una lucha entre un submarino y 2 buques. En fin, según de dónde venía la historia, lo veían de una manera o de otra, pero la cuestión es que hubo 3 hundimientos por parte de este submarino austríaco. Al puerto llegó un vapor inglés, el Buranda. Este traía a popa un cañón,
Se veían venir también a tierra náufragos y dijeron de que les había estado persiguiendo un submarino que viajaba de Marsella a Orán en lastre, ¿no? Entonces navegaba Buranda a 2,5 millas del faro de Tabarca cuando el sumergible le hizo un disparo. El Buranda respondió, se defendió con su cañón, el submarino se escabulló y luego le largó 34 cañonazos. Uno de los torpedos del sumergible atravesó la popa del barco, el otro entró por el puente haciendo una explosión donde causó grandísimos daños y aunque no hubo que lamentar ninguna desgracia, pues el buque evidentemente se fue a pique, porque ya tocado el barco, el submarino todavía hizo otros 4 blancos más, 2 en la línea de flotación y 2 sobre cubierta. Bien, se decía de que el Buranda va en lastre, que en principio no había ninguna razón para que fuera hundido, pero bueno, pues la cuestión está en que otro vapor más que había por allí, pues huyendo de la quema, se refugió en aguas de Tabarca y probablemente eso fue lo que le salvó de ser hundido también por este. Bien, saltamos de febrero a abril y vemos que un buque inglés torpedeado frente a Tabarca. En este caso se llamaba Glencliff, a 4 millas de la costa de Tabarca y llegaron a los náufragos a bordo del San José que les recogió. Eran 14 y bueno, lo sucedido fue un torpedo a muy poca distancia del navío que no le causó daños, pero seguidamente fue lanzado otro que les dio de lleno. Y aunque el fuego del cañón del Glencliff disparó 7 veces, mientras la tripulación ocupaba los botes, la cuestión está en que tuvieron que salir por piernas. Y lo mismo, del sumergible se destacó un bote, llegaron hasta el buque, los ocupantes colocaron 6 bombas y causaron el hundimiento. Este señor de aquí de la izquierda, pues Hans Walter, era el capitán del submarino alemán U-52, que fue el que hundió en este caso el Glencliff británico frente a Tabarca. Llevaba carbón y diversos efectos y bueno, pues el capitán, los 2 artilleros, el telegrafista quedaron prisioneros a bordo del submarino. Un muerto llegó a Tabarca flotando y bueno, pues era un vapor mercante que estaba haciendo extrañas maniobras y que al parecer lo que estaba intentando era huir de la aparición de este submarino. Aquí se confirmó la hipótesis de lo ocurrido. No pudo llegar a defenderse el Glencliff. Se confirma que hay un muerto. Se confirma el hundimiento, las bombas incendiarias que se pusieron a bordo por parte de los alemanes. Y se sabe que cambiaron de ruta al ver a 5 millas 2 veleros, que era un inglés y otro italiano, con lo cual se supone que siguió la fiesta el submarino a continuación. De hecho, a la altura del Cabo de San Antonio se vio un vapor ardiendo y dicen que en el suroeste de Formentera un transporte sostenía un combate con un submarino. Previsiblemente son estos otros 2 que fueron vistos después del hundimiento del Glencliff y que salió detrás de ellos para darles caza. Bien, luego, por error, fue atacado un barco español. Por error y por astucia del vapor inglés Gibel-Aman, que debía llegar al puerto de Alicante pues un sábado al comenzar la noche, y un submarino había aparecido en nuestras aguas en la tarde de ese día precisamente. ¿Qué es lo que hizo? Pues el paso del Freu que hay entre el cabo de Santa Pola y la isla de Tabarca, que es peligrosísimo, pues el Gibel, por sus características, podía atravesarlo sin temor.
el capitán era un lobo de mar. Y bueno, pues se sabía también que ahí en ese sitio era donde se escondía el sumergible, en el Freud. Entonces, bueno, pues el Gibel salió a nuestro puerto, salió de nuestro puerto, pasó por allí, por el Freud, se detuvo, volvió atrás, empezó a pasar. Entonces el submarino quedó desconcertado porque sospechaba que el Gibel lo que tramaba era agredirle. Y se escabulleron y permanecieron toda una noche aguardando. Y el Gibel lo que hizo fue, siguió su ruta sin ningún contratiempo. Entonces, pues bueno, al verse burlados, los del submarino declararon la guerra a muerte al Gibel. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues el sábado aparecía otra vez el sumergible frente a Torrevieja, dirección a Santa Pola. En el trayecto se empezó a rumorear de que había cañoneado el barco pirata a un buque español. ¿Qué es lo que ocurrió? El Gibel no fue aquella noche, mientras que sí que se le esperaba, y el submarino se vio burlado. Y con la ansiedad con que estaba aguardando el paso del Gibel, tuvo una equivocación lamentable. Confundió nuestro barco con el inglés. Y gracias a Dios no tuvo consecuencias tristes el cañoneo, aunque aún se guarda mucho silencio al respecto. La cuestión está en que frente a Torre la Mata disparó 4 cañonazos al vapor español llamado Lanenmendi y le izó la bandera alemana. El Gibel había burlado la caza, vino a Alicante, cargó, descargó y partió. Y lo único que hicieron los alemanes fue pedir excusas. Pues idéntica información fue recogida el 5 de mayo por la Correspondencia de España y en este caso lo tituló Las hazañas del vapor Gibel. Bien, y ya estamos acabando. El 9 de junio pues, se habla de un submarino vencido, y es que unos marineros de la isla de Tabarca comunicaron que fue atacado y hundido un barco tipo, por un barco tipo yate, un submarino alemán, y que la tripulación del sumergible fue salvada y hecha prisionera por el barco atacante que la llevó a Gibraltar. Es el único caso en que se tornaron las circunstancias y fue un submarino vencido por un barco. Y en 1918, en las costas de la isla de Tabarca, apareció un cadáver que el mar arrojó a aquellas playas. Se supone que se trataba de uno de los ahogados pertenecientes a la dotación del vapor Caprera, pero no he encontrado más información de este torpedeamiento del Caprera. Pero bueno, parece ser que es el último que aparece reseñado y que también salió en otros diarios más. Bueno, vamos a cambiar un poco el chip de hundimientos y de conflictos bélicos y vamos a este último bloque donde vamos a analizar pues, unos sucesos que no tienen nada que ver con hundimientos, con guerras, con monstruos, pero que no dejan de ser anecdóticos y dignos de traer a colación, y acabaremos con algunas noticias más relacionadas con la actualidad. Bien, pues este bloque de sucesos, anécdotas y noticias lo comenzamos con algunos relacionados con el contrabando. Nos vamos ya otra vez a finales del siglo XIX. Se hablaba de que había embarrancado al sur de la isla un falucho con 28 bultos de tabaco. El vapor vigilante que apresó en la madrugada del mismo día a 2 millas de Tabarca dos faluchos cargados de tabaco y de géneros, y la escampavía Amalia, un falucho con cargamento de tabaco de contrabando, fue apresado en las aguas de Tabarca. Entonces, fijaros que es en el 71, en el 72 y en el 74. Es decir, había movimiento ya conocido de tabaco y contrabando en las zonas de Tabarca. De hecho, se dice que había un escondite en el islote de la Nau,
donde se guardaban los alijos para que luego otros barcos los recogieran. Bien, vamos a 1879 y aquí lo que nos encontramos es un gran resplandor en Tabarca, concretamente en el punto denominado La Caleta, y el resultado es que estaban ardiendo 4 buques. Gracias a los esfuerzos de los vecinos, el fuego no se propagó a otros bancos y no hubo que lamentar desgracias personales. Pero se sospecha que el incendio fue intencional. Bien, nos vamos al 89 y aquí lo que se encontró, una de las escampavías de guerra que cruzaban las aguas de Tabarca, un cajón que contenía un cadáver y lo condujo a remolque al muelle. La embarcación no había naufragado, fue conducida a la isla y desde allí pues, se trasladó el cadáver a Alicante donde se le dio sepultura, pero no hay constancia de la identificación de este cadáver. En 1890, una enorme tormenta provocó, aquí habla de una exhalación caída en el mar, estamos hablando de un rayo, que dio de lleno a la barca y mató a un marinero que iba con otro compañero y un niño en una barca pescadora con dirección a Tabarca. El muerto se llamaba Manuel Manzanaro, tenía 21 años y era natural de Tabarca. Los 2 acompañantes perdieron el sentido por un largo rato, quedando la embarcación a la deriva, pero al final pudieron llegar a salvo a Tabarca. Otro de los hallazgos de las pescas, entre comillas, que se realizaron, en este caso en 1916, en los alrededores de Tabarca, es lo de esta noticia que veis aquí a la izquierda, y es un pescador de Tabarca, Rafael Russo, que halló en las proximidades de la isla un bocoy de vino, de la marca que veis ahí, y los carabineros del puesto del Carabasí recogieron a su vez también otro bocoy de esta otra marca que veis aquí. El 23 de octubre de ese mismo año, los carabineros recogieron un bote de los llamados de tingladillos que las aguas arrojaron a la costa. A 2 millas de Tabarca había sido recogido otro boque de la misma clase y una percha para la carga y descarga. Y la fecha de estos hallazgos es anterior al hundimiento del que habla el día de un barco extranjero en aquellas aguas. Entonces no se ha sabido exactamente esos tingladillos y esa percha de carga y descarga, pues de dónde salieron y a qué bote o buque pertenecieron. En 1917 lo que se encontró, el velero Nuestra Señora del Rosario, fue de Tabarca un bidón de gasolina, que probablemente lo perdería algún otro barco que pasaba por allí. En 1924, que en la foto que tenéis arriba, lo que el río trae, lo que se observó en Tabarca fueron los desastrosos efectos de la inundación de las Vegas de Murcia y Orihuela, y se vieron alrededor de la isla flotando numerosos muebles, enseres, animales domésticos muertos. Y en 1933, en la foto de abajo, en Tabarca hubo un derrumbamiento de una cueva que ocasionó 4 heridos. A consecuencia del derrumbamiento de uno de los laterales, de una de las cuevas en la parte de poniente, en concreto era la de los birros, la conocida por los birros, una de las personas se lanzó al agua y resultó herida leve, otra también sufrió heridas leves, hubo que darle varios puntos de sutura, al igual que una tercera, con heridas cortantes de escasa importancia, y un cuarto lesionado también resultó herido. No se ha sabido, no hay noticias al respecto, solamente esta referencia en el diario El Luchador, ni se saben las causas que se supone que son naturales del derrumbamiento del muro lateral de esta cueva. En 1954 lo que se pescó en las aguas de Tabarca fue el fuselaje de un avión. Es el pesquero Astilleros Blasco,
que al levantar las redes en las proximidades de la isla de Tabarca vieron que había un extraordinario peso y al sacar aquello pues contenía el fuselaje de un avión que supone que se hallaba en el fondo del mar desde pone la Cruzada de Liberación, evidentemente hace mención a la Guerra Civil Española. Bueno, pues como hemos visto, en nuestras aguas fueron escenario de frecuentes pasos de submarinos, de hundimientos de barcos durante la Segunda Guerra Mundial y del mismo modo nuestras costas y ciudades fueron pasto de intensos bombardeos en la Guerra Civil, pues incluso Nueva Tabarca fue atacada por la aviación italiana, como veis aquí a la izquierda en el luchador, donde dice Campello, Santa Pola, Torrevieja, islote de Tabarca, partidas de Ate de Torriano, también descargó la aviación facciosa varias bombas, especialmente incendiarias. Bien, quedó constancia en el diario Luchador, que aquí os he mostrado, de 1936, con lo que tarde o temprano era de esperar una noticia como la anterior, la de 1954, del fuselaje del avión, o como las que siguen, pero ojo, son noticias de 2017 y esto os va a gustar. Bien, el día 12 de julio de 2017 saltaba a las páginas del diario Información, además con comunicaciones locales, autonómicas, nacionales, incluso en algún medio internacional, la noticia del hallazgo en aguas de la Reserva Marina de Nueva Tabarca de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Entonces prohibieron el buceo en aguas de Tabarca tras hallar el artefacto. Se prohibió evidentemente que se pasara por allí en un radio de unos 4 metros. Curiosamente era en La Llosa, donde tan famosos han sido los naufragios, y hasta que los buzos de la Armada se desplazaran a la zona para desactivar una carga de profundidad que fue hallada el domingo a 29 metros de profundidad. Fue descubierta accidentalmente por un club de buceo y posiblemente había sido lanzada por un barco o un avión a un submarino en la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a pensar que sería preferible si desactivar la carga o detonarla, y mientras tanto pues la Guardia Civil balizó la zona y se montó un dispositivo de vigilancia permanente. Aquí tenemos en las fotos pues, los preparativos precisamente de la Armada. En el diario Las Provincias también hace reflejo de ello. Hallan una bomba de la Segunda Guerra Mundial frente a la isla de Tabarca. Se habla de que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil tomaron diversas fotografías con el fin de identificarlo, y el servicio GEDEX de la Guardia Civil llegó a la conclusión de que podía ser efectivamente una carga de profundidad. Mientras esperaba su desactivación por parte de la Armada Española, pues una patrullera del servicio marítimo y cámaras de larga distancia pues, vigilaban las 24 horas hasta que llegó la Armada. El artefacto se encontraba a más de 2 millas de las playas de Tabarca, es decir, casi 4 kilómetros, con lo cual no existía riesgo alguno para los visitantes de la isla. El diario El País añadía que se decidiría en las próximas horas si se desactivaba o se detonaba, que era la opción más probable, y se identificó como un modelo MK o Mark utilizado por el ejército norteamericano. Al principio los buzos, cuando lo vieron, pensaron que era una bombona de butano, hasta que comprobaron que estaban ante un artefacto explosivo muy antiguo, un artefacto que solo provoca daños cuando da en el blanco o en un radio de acción muy reducido respecto a la situación del objetivo, alrededor de 5 metros. Cuentan con un mecanismo que le hace explotar únicamente al alcanzar determinada profundidad. Lo más probable, según se comentó, es que fuera explosionada de forma controlada por razones de seguridad. En 2011, buzos de una fundación localizaron en Alicante los restos de un ataque de la aviación británica a un submarino alemán en 1943. Entonces, posiblemente, en el transcurso de ese ataque quedó esa carga de profundidad varada en la llosa de Tabarca.
Ya por fin el diario Información dice que la Armada arrastrará la bomba de Tabarca a unos 700 metros para detonarla frente al Cabo de Santa Pola, con el fin de mantener la explosión alejada de la reserva marina para no dañar el hábitat, ¿no? Y ya dice que la detonación ha tenido lugar a 3 millas del Cabo de Santa Pola tras arrastrarlo con una cuerda atada a una lancha, y de este modo pues, se ha asegurado que la deflagración no dañaría la reserva. La detonación tuvo lugar pasadas las 5 de la tarde, levantó una cascada de agua frente al Cabo de Santa Pola. La embarcación con los informadores había sido desplazada a 1000 metros de distancia y 2 lanchas de la Guardia Civil estaban avisando a todos los barcos para que quedaran al menos a 700 metros de la boya amarilla que marcaba exactamente dónde estaba el artefacto. Y se vigilaba obviamente también que no hubiera nadie buceando a menos de 1,4 kilómetros hasta que terminara la operación. Y así en el diario Información, en este caso en la edición online, titula "La Armada explosiona la bomba de la Segunda Guerra Mundial hallada en aguas de Tabarca", y estaba pues este vídeo. Muy bien. Y aquí termina la historia del hallazgo de esa bomba, pues como veis ya en tiempos muy recientes. Y por último, pues no me queda menos que hacer referencia al lamentable drama de los migrantes, que está costando tantas vidas y que también ha llegado en varias ocasiones a Nueva Tabarca, afortunadamente sin víctimas. Os voy a pasar 3 o 4 noticias al respecto y con esto acabaremos. En 6 de septiembre de 2016, la cadena SER informaba que más de medio centenar de inmigrantes llegan en patera a Tabarca. De los 52 localizados, 13 son menores. La Guardia Civil busca a otros inmigrantes en la isla. Habían arribado 4 pateras a la isla de Tabarca, varones de origen magrebí. Alguno se había declarado menor de edad y bueno, pues eran 2 embarcaciones neumáticas y otras 2 de fibra. De todos ellos, medio centenar había sido detenido, el resto se habían escondido en zonas recónditas de la isla. Embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil pues fueron trasladando a Alicante y fueron atendidos por Cruz Roja y puestos a disposición de la Policía Nacional. A principios de mes, otras 2 embarcaciones habían llegado también, una a Tabarca con 10 ocupantes y otra a Torrevieja con 12. Nos vamos al 29 de diciembre de 2018, noticias de Alicante Press. Llega una patera con 12 inmigrantes a la isla de Tabarca, 7 inmigrantes, al parecer argelinos, habían sido interceptados después de alcanzar tierra firme la patera, y se seguía buscando a otros 5, ¿no? Fue avistado por un pesquero sobre las 9:20 de la mañana. Las fuerzas de seguridad hallaron poco después la patera vacía y se inició un dispositivo de búsqueda y bueno, pues los interceptados serían trasladados al puerto de Santa Pola. La Cruz Roja pues dispuso inmediatamente a sus equipos en prealerta a la espera de que se localizaran el resto que habían huido. Avanzamos un año más, el 1 de agosto de 2020, como veis esto es cada año. Europa Press informa: llega a Tabarca una patera con 9 personas a bordo. En este caso fueron los bañistas los que se encontraron la sorpresa de la llegada de estos inmigrantes sobre las 5:30 de la tarde. Estamos en 2020, entonces bueno, estaban aparentemente en buen estado, pero se les realizó la prueba PCR para descartar positivos en coronavirus y se les trasladó al puerto de Alicante, donde ya se determinaría y se les llevaba al hospital de campaña o a dependencias policiales. Año siguiente, es decir, ahora, 30 de octubre de 2021,
En las provincias informan que se rescatan una patera con 16 personas, 3 de ellos menores, en aguas cercanas a Tabarca, lo mismo, origen argelino, y fueron trasladados al puerto de Alicante en aparente buen estado de salud. 5 eran mujeres y 3 menores de edad, según informó Cruz Roja. Todos de origen argelino, no han requerido ninguna atención médica especial, han sido atendidas en el puerto de Alicante y se les realizó la prueba PCR para detectar posibles casos de coronavirus, tal y como contempla el protocolo sanitario en estos casos. Y con esta triste realidad, pues terminamos la exposición de esas extrañas pescas, naufragios y otros sucesos marinos en Nueva Tabarca, que espero que haya sido del agrado de todos y que seguro que algunas cosas ya las conocíais, otras os habrán sorprendido, pero en todo caso pues confío en que hayáis pasado un rato agradable y os emplazo pues hasta la próxima vez que tenga ocasión de dirigirme a vosotros con otro artículo que seguramente será también de gran interés para vosotros. Así que muchas gracias y hasta la próxima.